Bueno, familia, un día más, una vez más, con otro compañero de Aether. Además, todo un personaje, nuestro compañero y amigo Nacho, un tipo muy peculiar, que me encanta saludarlo. Nacho, ya sabes que mi primera pregunta es, ¿quién es Nacho Romón? ¿Quién va siendo el personaje y la persona que tú eres? Bueno, el personaje como todo llegó un poco despistado a este mundo, ¿no? Aunque, bueno, tengo que decir que no me gustaba mucho este mundo, ¿no? Cuando yo era niño. Eh, Luego con el tiempo entendí por qué. Es porque yo veía la realidad de una forma más espiritual y más energética, porque veía las almas, veía el futuro. Gracias a Dios tuve una madre, a pesar de tener un padre militar duro de la época, ¿no? Esa época dura, posguerra, ¿no? Como él se crió, ¿no? Tuve una madre que es un ángel, ¿no? El cielo me puso esa compensación, que es mi madre que aún vive y tiene 88 añitos, ella es la sonrisa personificada. Y poco a poco mi alma fue desvelándose, ¿no? O sea, poco a poco todo eso que yo era de niño, que tuve que desconectarme para adaptarme a esta sociedad. Además no me dejaron estudiar lo que yo quería, que era psicología, estudié economía en Madrid. Y poco a poco ese impulso interior que yo tenía desde niño fue cada vez desvelándose más, cada vez más. Llegué a un punto de sanar con las manos sin querer. De hecho, alguna vez lo he comentado, yo me hubiera reído cuando yo tenía 26 años, sané a una persona con las manos sin querer. Me hubiera reído si alguien me hubiera dicho que se podía sanar con las manos, ¿no? Fíjate lo racional que era. Sigue siendo muy racional, aunque tengo un libro escrito que se llama Posesión Espiritual ya más perdida, donde hay casos increíbles realmente para cualquier persona normal que no entienda de este mundo. Sigo teniendo los pies en el suelo, tengo esa dualidad, ¿no? De la tierra y el cielo. Cada vez intento estar más conectado a la espiritualidad, aunque no nos lo ponen fácil en este mundo donde la materialidad es importante, ¿no? Para la supervivencia, para los hijos, la economía. Te diría que me gustaría vivir en el Tíbet, por ahora no me atrevo. Muy bien. Bueno. Bueno, tenemos entonces a un hombre normal y corriente, incorporado al mundo normal y corriente, que además ejerce un tipo de profesión determinado que en principio se entiende que está un poco alejado de todo esto. ¿Cómo transcurre tu vivir? ¿Cómo te vas ganando la vida hasta hace no muchos años? ¿Cómo es eso? Bueno, yo ya llevo desde 100% dedicándome a la terapia regresiva, o sea, viviendo la terapia regresiva 100% desde 2011. Yo compaginé desde 2004 hasta 2011 mi consulta de terapeuta de terapia regresiva con el puesto de ejecutivo en, en un banco que yo estaba trabajando en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue desde que yo terminé mi carrera hasta que yo me dediqué al 100% a la terapia regresiva? Bueno, pasé por todo. Pasé por una multinacional americana en la que me fue muy bien, me hicieron manager, gerente de la oficina de Madrid en muy poquito tiempo y con 31 años me iban a ser socios de la multinacional. A ver, esa multinacional que era la primera del mundo de la consultoría salía en las portadas del País de educación, por ejemplo, ¿no? O le dedicaron una portada de ese suplemento que tenían. Era una empresa muy importante con un rascacielos en Chicago, una sede de formación en San Charles, que está a 50 millas de Chicago, con capacidad para 5.000 personas, imagínate, ¿no? Con un río 3 veces más ancho que Manzanares, campo de golf de 18 hoyos. O sea, los americanos piensan a lo grande, ya sabes. Y se ve un joven como yo imbuido en esa empresa, ¿no? Esa gran empresa. Y encima se me da muy bien, porque como digo, tengo 2 pies en el suelo y mi séptimo chakra conectado con la espiritualidad, pero se me da muy bien también lo material. Con 31 años me iban a ser socio. Socio es ser millonario. O sea, ser socio de esa multinacional era ser millonario, joven, 31 años, ¿no? Un día, no sé si mis guías o mi propia alma, yo creo que mis guías me hablaron
fue un mensaje muy rápido, como me han llegado muchos a lo largo de mi vida. Y me dijo algo así como, lo haces muy bien, pero este no es tu camino. Pero literalmente, ¿eh? O sea, yo no estaba nada conectado con la espiritualidad. Sí que sí sé que desde niño todas esas voces, todos esos que son muy escuetas, porque los guías no te van a escribir un libro, no te van a decir qué tienes que hacer. Te dicen quizás que te estás desviando de tu camino o te advierten de un peligro como me han hecho, por ejemplo, en una conducción que podía haberme matado si no llego a recibir esa información, ¿no? Conduciendo mi coche. Y en ese día decidí abandonar mi carrera en esa multinacional. Al día siguiente hablé con el director general y para su asombro, porque nadie lo entendía, claro, nadie entendía por qué el número uno de los gerentes de la empresa de Madrid, que era la oficina más rentable del mundo, de esta primera multinacional, se iba cuando todos querían estar donde yo estaba. Fue increíble porque fue un salto al vacío, o sea, realmente yo me fui sin saber qué iba a hacer, porque graciosamente no te dicen qué tienes que hacer. Este no es tu camino, pero no te dicen cuál es, ¿no? Así que pasé muchos años dedicándome a otras cosas, como creé dos empresas de tecnología con bastante éxito, con productos muy novedosos. En ese momento de nuevas tecnologías había tres empresas en España, una en Madrid, otra en Barcelona y la mía en Canarias. Luego me ofrecieron un buen puesto de trabajo. Bueno, creé esas empresas, se disolvieron finalmente por un desacuerdo entre los socios y creé una revista. Fui gerente de un periódico, también un corto tiempo, y a finales del año 2000 me ofrecieron este puesto de alto directivo de una entidad financiera y bueno, con un gran sueldo también, pero te diría que desde el minuto uno mi alma no estaba contento. Yo ya hice cursos en Estados Unidos con chamanes indios en el año justo en el año 2000. Ya conocía a Kabuli, ya me había trabajado en el año 98 con los primeros terapeutas que se formaron en España en terapia regresiva, que eran tres personas que yo conocía. Los tres primeros terapeutas españoles se formaron en Argentina, no en España, y son personas muy cercanas a mí todas, ¿no? Con lo cual me pude trabajar y ya mi alma estaba dándome un ultimátum, ¿no? Diciendo, esto no es lo tuyo, ¿no? Y ya yo tenía claro dónde estaba mi camino. En ese momento tenía un hijo y no podía dar ese salto al vacío que hice con 26, con 31 años, que no me fue complicado, ¿no? Porque solamente mi mujer trabajaba, o sea que yo dependía de mí mismo, no había otras personas. Y ya aprovechando la crisis de 2008, negocié para poderme ir de la entidad con una remuneración importante que me dio la tranquilidad de poder estudiar psicología, al tiempo que mantenía un poco mi consulta abierta, en el sentido de que en las épocas de exámenes pues no podía tener pacientes porque yo soy de los que quería sacar la carrera año por año. Y aquí estoy. Ahora soy psicólogo, pero me dedico, siempre digo, soy psicólogo, pero no trabajo de psicólogo, trabajo de terapeuta de terapia regresiva, aunque obviamente la formación que hemos recibido de psicología es importante para muchas cosas, ¿no? Muy bien. Nacho, ¿se puede trabajar para el alma como terapeuta del alma de algún modo y al mismo tiempo compatibilizarlo con el buen hacer financiero? Quiero decir, que un terapeuta también pues, se gane dignamente su vida y sepa manejar la economía dentro del servicio, digamos, espiritual. Sí, hombre, es importante. A ver, yo tengo un hijo en una universidad privada, no porque quiera, básicamente porque no le daba la nota para la pública, ¿no? Eso ya es un gasto importante el alquiler de la casa. Bueno, la vida cuesta, obviamente, ¿no? Cuanto más tranquilidad tengamos con respecto a la parte económica, sin pretender ser millonario, porque, a ver, a mí me regalas un Rolex y lo dono. O sea, de hecho, el banco regalaban Rolex por X años de estancia y yo no lo quería. Yo quería un cheque para entregarlo a una ONG. O sea, y no me interesan los coches, no me interesa lo material, ¿no?
me interesa como mucho el arte, por ejemplo, ¿no? Porque es creatividad, es la parte espiritual, esa es la traslación de lo espiritual a, a lo material, es el arte, ¿no? Siempre he dicho que los artistas deberían estar subvencionados, ¿no? Y la mayoría viven un poco en la indigencia. Y creo que un mínimo de economía hay que tener, la tranquilidad de que todos los meses te ingresan el dinero que necesites, lo que sea que necesites, ¿no? Para pagarte tu vida con tranquilidad. Pero no pretender amasar una fortuna, no pretender ser rico, eso creo que sí que estaría fuera de la verdadera espiritualidad. Muy bien. Entonces, un equilibrio entre una base material que te permita pues, vivir tranquilo y en paz y, lógicamente, atender la necesidad del alma. Sí, obviamente, a ver, siempre he dicho que si me toca la lotería, el Euromillón, por ejemplo, esta lotería que tenemos en Europa, en algunos países de Europa, y me tocan muchos millones, y tengo un compromiso ya con el cielo de dedicar el 70% de ello a una ONG que dedique a hacer terapias gratuitas a muchas personas que no puedan acceder a esta técnica. Crear un centro. Obviamente, el dinero hay que usarlo bien. Si tienes en exceso, o sea, no pasa nada con que seas millonario, no estás condenado al infierno, que obviamente no existe, como sabemos, pero eh, hay que usarlo bien el dinero. Si tenemos mucho dinero, usémoslo, orientemos ese dinero en algo que pueda ayudar a las personas, en algo que sea la transformación de tu amor hacia los otros, eh, en hechos concretos para ayudar, ¿no? Muy bien. Bueno, más bien el dinero y la salud parece que tienen algo en común, que es que yo tengo buena salud cuando no me tengo que preocupar de ella. Y el Es- dinero está bien cuando no me tengo que preocupar de él, porque tengo lo que necesito para hacer lo que debo cada día y no me preocupo ni tengo poco ni tengo mucho, ¿no? Efectivamente. Mm. Mm, Nacho, mi siguiente pregunta tiene que ver con la escritura, con los libros. Hay momentos en la vida en que, por lo menos que yo sepa, en que escribes un libro. No sé si has escrito otro. Háblanos un poquito de tu libro, que creo que está ujú. teniendo bastante éxito. Bueno, sí, además es curioso este año pasado que me dieron a principio de año la liquidación, sabes que hacen anual, por lo menos mi editorial, se está vendiendo más en Italia que en España, el libro, ¿no? Está traducido al italiano. Y aunque en España este año se está vendiendo también bien, ha habido algunos eventos importantes que están vendiendo muchísimos. Es un libro que se llama Posiciones Espirituales Más Perdidas, junio de 2022 fue editado, editorial Istar, y en él quise no poner demasiada teoría, porque para eso ya tenemos un libro maravilloso, por ejemplo, de José Luis Cabuli, ¿eh? Sino poner un resumen de lo que yo he vivido dentro de esa parte teórica, ¿no? Que ahí se habla, y además yo refiero dentro de mi libro que para más teoría busquen ese libro de Cabuli. Lo que sí quise es darle el sentido de qué hacer con todo esto, ¿no? Porque, como sabes, la mayoría de las almas que nos rodean son familiares. Se han quedado para protegernos porque están despistados, porque no sabieron que murieron, porque tienen deudas, porque se sienten culpables, por lo que fuera, ¿no? Y me he encontrado muchos pacientes que no los dejan ir, o que se sienten solos si se van, o que no saben que están ahí, pero están ocurriendo cosas raras en su casa y en su vida. Entonces, realmente tuve tres intenciones principales en ese libro. Primero, difundir algo de forma genérica para normalizar todo esto. Ya hablemos, no intentemos, por así decirlo, o por lo menos por mi parte, demostrar nada. Aquí ya no creo que vale la pena estar demostrando nada, gastar un gramo de energía en demostrar nada, sino en enseñar a la gente qué hacer cuando eso pasa, ¿no? Hay muchas personas dedicadas a intentar demostrar una evidencia científica de algo que hoy en día la ciencia no alcanza a entender siquiera, ¿no? O sea, no entiende los experimentos de física cuántica, sí los entienden porque ocurre, ¿no? Pero no saben qué significa en el fondo. Esto de eh, cómo dos partículas se comunican a una distancia de cientos de kilómetros, ¿no? Y cómo van a entender el alma, que es en esas frecuencias de vibración que tiene la cuántica, ¿no? Entonces, yo lo que intenté es que las personas entendieran qué pueden hacer,
Para eso plasmé 21 casos reales, a cada cual más loco, por así decirlo, a cada cual más extraño, de una variedad importante, creo, de temas, de algunos que tienen que ver, y ahora hablaré de él, con lo que va a ser mi ponencia en el Congreso, y otros muy extraños que son trabajos a distancia, por ejemplo, fenómenos poltergeists o secuencias de regresión normal donde aparece un obsesor kármico, por ejemplo. La segunda intención, aparte de normalizar todo esto, fue aleccionar un poco a los padres con respecto a sus hijos que ven. Los hijos, muchos hijos, como yo era de niño, como muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, desde niño teníamos percepciones. Gracias a Dios yo tuve esa mamá que también ve como yo, que yo si le decía en una foto que ese hombre se iba a morir y se moría, no se extrañaba. Entonces eso me dio la posibilidad de normalizar todo esto. Pero hay muchos padres que esto les asusta, que sus hijos le digan que hay dos personas en su habitación, que la visitan por las noches, incluso aunque no sean agresivos, como me ha ocurrido. Y los padres lo único que se les ocurre es decir, no digas tonterías, como sigas así te voy a mandar al psiquiatra, ¿no? Entonces, mi segunda intención fue esa. Mi sensibilidad por los niños es muy alta, ¿no? Y quise que los padres que leyeran ese libro cambiaran su sentir con respecto a lo que les pueden decir sus hijitos, ¿no? Y la última, y creo que también muy importante, era, yo no sé, he tenido 600 700 casos de posesiones espirituales, algunas muy duras, algunas de personas que llevan aguantando 30 años este tipo de cuestiones, que se han gastado una fortuna, que han perdido su dinero, incluso si eran millonarios y estaban viviendo en una casa de alquiler en ese momento que yo los atendí porque se han gastado muchísimo dinero y cuando tienes una entidad muy oscura, todo te va mal. Las empresas cerraron, su familia se divorció de él, no veía a sus hijos, había sido engañado constantemente por supuestos terapeutas que les iban a ayudar, ¿no? A eliminar esa entidad o esa entidad oscura que tenía, ¿no? Y entonces la tercera intención con ese libro fue que esas personas que están padeciendo estas cuestiones, que a veces son muy duras, ¿no? La gente que no lo ha vivido no sabe lo que es eso. Son muy, muy duras. Tener a mamá pegada no pasa casi nada, ¿no? Bueno, te puede estar interfiriendo en tu energía, en los pensamientos, las emociones, como todos sabemos, y esas son las principales razones para dejarla ir. Pero hay experiencias muy, muy duras. Experiencias incluso como los fenómenos poltergeist, donde se producen daño físico a los habitantes de la vivienda. ¿Y quién te ayuda en eso? ¿Cuánta gente honrada, honesta y que pueda hacerlo de verdad hay por ahí cuando lo que prima es el engaño en estas cuestiones, realmente, ¿no? Entonces, esas fueron las tres intenciones principales de mi libro y creo que lo conseguí. Es un libro no muy grande en tamaño, 260 páginas o 270, pero creo que de fácil lectura y procuré que fuera fácil de leer, ¿no? Y sobre todo, una cosa importante, está escrita desde el alma. Ese libro está escrito desde el alma. Qué bueno. Muy bien, Nacho, te sigo con atención. Bueno, me imagino que ese libro en nuestro próximo Congreso Internacional en Alicún de las Torres, en la provincia de Granada, en mitad del desierto, en un lugar muy paradisíaco para todos nosotros. Me imagino que podremos comprar ese libro, que te podrás traer algunos ejemplares Y bueno, sí, la editorial seguramente enviará, eso lo maneja la editorial, lo perfecto, enviará. Cada vez que voy a un evento, envían alguna caja de libros para que se puedan vender, sí. perfecto. Pues allí quien quiera de los asistentes podrá comprar tu libro. Nacho, mi siguiente pregunta tiene que ver todavía con estas presencias, con estas almas perdidas, por llamarlas de algún modo. Explícanos, para que el público que no conozca sepa esa realidad, en un breve resumen de qué son las almas perdidas o qué tipo de almas perdidas, en fin, que pueda haber, porque claro, ahí puede pasar, por ejemplo, una persona puede tener una idea obsesiva ahora mismo en la cabeza, que le ronda la cabeza y no es consciente, que a lo mejor ni siquiera es suya, ¿no? Y le puede perjudicar. Y además de que nos explique brevemente qué son las almas perdidas y diferentes tipos genéricos, eh, ¿cuáles son los factores predisponentes en el ser humano, bien por ignorancia o por lo que sea, que facilitan la presencia de estas entidades?
Bueno, llamamos almas perdidas a aquellas que han perdido el camino a la luz, básicamente, ¿no? Algunas conscientemente incluso, ¿no? Te diría. Hay varios tipos. El primero ya lo nombré antes, que son las familiares, que son familia directa, personas muy cercanas, eso, vecinos, donde hay una gran relación. Esos se quedan, sería muy largo explicarlo ahora, las causas por las que se quedan, ¿no? Pero en muchos casos porque quieren cuidar a sus familiares, ¿no? Mamá se muere en el parto, pero se queda con el hijo, sí o sí, seguramente. Salvo que tenga una conciencia muy, muy grande, se va a quedar con su hijito. Eh, Por supuesto, el no saber que ha muerto uno es la causa principal de todas las almas perdidas para que se queden ahí atrapadas, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Luego tenemos las almas oportunistas que básicamente se pegan a ti por afinidad, por casualidad, porque le gustó un perrito que paseaba y él tenía un perrito en vida que le recordaba a ese, porque le gusta tu luz, incluso porque sexualmente le puede gustar, ¿no? Físicamente le puede gustar. Que eso fue mi última conferencia en el cuarto congreso de terapia regresiva organizado por la Asociación Española. También tenemos luego los obsesores kármicos, ¿no? Los obsesores kármicos que vienen de otras vidas. También tenemos mistificadores, que son aquellos que se hacen pasar por seres de luz, seres de la oscuridad, esclavos de la oscuridad, que son ya entidades pues bastante dañinas, ¿no? Al igual que lo son también los obsesores. Nos pueden producir, por supuesto, pensamientos suicidas, voces que nos hablan y nos dicen no vales nada, o tírate por una ventana, o mata a este otro. Ellos sí están ahí para hacernos daño, como son sobre todo los esclavos de la oscuridad, los seres de la oscuridad y los observadores kármicos, nada bonito nos van a decir. Eso puede afectar a tu salud, ¿vale? Porque yo veo mucho esta terapia desde la parte energética. De hecho, el último fin de semana que tuve un curso de trabajo a distancia, comenté un caso donde solamente trabajando con terapia energética eh, una persona con una parálisis del lado derecho de su cuerpo por un ictus, un alumno mío, una alumna mía que vive en Alemania, llevaba 3 meses de rehabilitación. En una sesión, te diría que la parte energética duró media hora, pero la parte específica de extracción de energía que le estaba bloqueando, todo eso duró 5 minutos, recuperó al instante y además yo grabo todas mis sesiones, con lo cual es una sesión que tengo grabada recuperó la movilidad y el sentir de su cuerpo. El lado derecho del cuerpo le clavamos una aguja, no lo sentía, tenía la boca torcida, hablaba raro. Recuperó el hablar, el sentir su lado derecho. Por eso creo mucho en la parte energética y la he combinado mucho con la terapia regresiva, como la parte más chamánica que yo utilizo en la terapia regresiva. Y creo que el que te afecte a nivel energético te puede producir incluso enfermedades a veces graves. He trabajado a distancia con personas que estaban en la UBI, por ejemplo, y no sabían por qué se estaba muriendo esa persona. Entonces, estas entidades te pueden producir estas cuestiones. Eh, También una de las cosas que ocurre, por lo que se te pegan, como digo, es por afinidad a veces por afinidad porque tienes mucha luz, porque quieren que le ayudes, a veces porque nos arriesgamos a meternos en cuestiones mm, espirituales, supuestamente espirituales, guiados por personas que realmente no tienen muy claro qué están haciendo. Yo, por ejemplo, he tenido una paciente que hablaba podría decirte arameo, no conozco el arameo, pero un idioma muy extraño. O sea, yo oigo un idioma europeo y no sé si es noruego, si es sueco, más en Canarias estamos llenos de extranjeros desde que yo era niño. Yo tengo obviamente muchos idiomas, ¿no? Sin entenderlos, ¿no? Pero eh, un idioma muy extraño, me parecía muy antiguo. Su hija de 6 años fue la que se lo dijo. Ella vivía con su hija de 6 años. Y todo esto fue en un curso de fin de semana de Reiki. Yo me imagino a la terapeuta abriendo un portal para conectarse con la luz y de pronto se le coló una especie de impostor que a través de ella, y poniéndole las manos, se le pegó a la paciente, a la que estaba haciendo de paciente en ese momento, que era mi paciente de terapia, ¿no? Entonces, he visto muchas personas que he atendido
que se han metido en cursos espirituales de fin de semana. Vamos a conectar en una Grecia románica, en Cataluña, con las energías que hay ahí, sin verdad. Y como no esté la cosa bien dirigida, o tú estés un poco débil, o no tengas mucha experiencia en todo esto, se te puede pegar cualquier cosa. Una de las cuestiones que he visto hay cosas muy, muy graves, incluso he visto causas que ha sido causa de muerte de algunas personas, ha sido la Ouija. La Ouija no es ninguna tontería. En ese juego que hacen algunos adolescentes y a otros adultos, se abren portales y por ahí pasa lo que sea, pasa cualquier cosa, a veces muy oscura. Sí, a veces te puedes encontrar con uno que pasa por ahí, es como arriesgarte a abrir la puerta de tu casa, en el fondo, puede entrar cualquier cosa, algunos que no son malos, pero están perdidos y al final te van a molestar porque da igual la intención que tenga, aunque sea tu mamá querida, como digo, va a estar afectando tus pensamientos, tus emociones, tu energía. También hay, a causa de debilidad energética de tu campo vibratorio, personas con drogas, personas con una mala vida en general, ¿no? Eso hace de tu campo vibratorio un queso gruyere lleno de agujeros que es más fácil que las entidades puedan pegarse, ¿no? Precisamente no entidades bonitas, ¿no? Además, ¿no? Además, en los círculos que se mueven esas personas, drogadictos o alcohólicos, están llenos de almas perdidas, además. Porque hay mucha gente como ellos que ya tienen almas perdidas y dicen, bueno, este ya no me interesa, me voy a pegar a este, ¿no? Trabajar en hospitales, personal médico, enfermeros. Trabajar en hospitales, he tenido muchas enfermeras, por ejemplo, de oncología o de paliativos, que me cuentan experiencias, enfermeras como pacientes, ¿no? Me cuentan experiencias muy complicadas, ¿no? De creer para personas que no están dedicadas a este mundo. Y ellos son carne de cañón para que se les pega todo. O llevar a tu hijo a un hospital, una operación también es una causa. O sea, realmente hay cientos de causas por las que podemos vernos afectados, ir a un cementerio. Esas son quizás para mí las principales, aunque hay otras muchas, como sabes. Muy bien. Te quería preguntar por una específica. La negación, la no creencia en esta realidad fenoménica, ¿no? Espiritual, de entidades, puede ser una de las causas por las cuales precisamente la persona es atrapada en esta historia. Eh, a ver, podría ser, aunque no te puedo asegurar ningún caso que haya sido así, ¿no? Siempre yo afirmo los casos que he visto en mi consulta y no puedo negar los que no he visto. O sea, ¿podría ser una causa? Pues podría ser una causa de, a lo mejor no tanto de que se te pegue, pero sí de no detección o no acudir a un profesional, como son los terapeutas de terapia regresiva, para eliminar esas cosas que tú, porque racionalmente lo niegas, pero sientes cosas raras, pero piensas que son que tu mente está desvariando, etcétera, etcétera. Eso sí que yo creo que me parece más importante y más peligroso además, ¿no? Porque evita la sanación, esa, esa no creencia racionalmente en todo esto, porque te parece extraño, lo que nos enseñan desde niño, que lo que no se ve, no se toca, no existe. Y esto no es así, cada vez más no es así, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque claro, si una persona es muy racional, está muy preparada, muy formada y quizás formateada también, ¿no? Por el mundo académico y niega que hay otras realidades, claro, es una víctima propicia para que esas entidades se le metan en su mente y él creer o ella creer que son pensamientos propios cuando en realidad no lo son, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo que puede ser una de las causas, igual que como tenemos ese libro detrás tuya de terapia regresiva y conciencias no humanas, en la que yo también soy coautor, también es carne de cañón de las entidades no humanas, también ese tipo de personas, ¿no? Mm, mm. Sí. Sí, así es. Bueno, mi siguiente pregunta tiene que ver con tu ponencia. Te estás haciendo ya un habitual en nuestros encuentros.
¿Qué tienes preparado o qué nos vas a preparar para el Congreso de mayo del año que viene en Alicante? Vamos a recordar la fecha para que las personas que vean este vídeo pues lo puedan tener presente por si quieren participar. 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2025. Y el día previo ante, el miércoles, que sería 28 si no me equivoco, vamos a tener un día de convivencia, de turismo, de cosas lúdicas, vamos a disfrutar seguramente de Granada, en fin, se está preparando ahí una buena. Eh, ¿Con qué nos vas a deleitar, Nacho? Bueno, hablaré de algo que para mí importante, ya dije yo, la sensibilidad con los niños que tengo, quizás porque viví una experiencia con mi hijo prematuro de 6 meses, muy complicada. Y bueno, desde siempre me han gustado, los niños me han parecido la espiritualidad pura, ¿no? Esa mirada, esos ojos, ¿no? Esa sonrisa, ¿no? Y es como debíamos mantenernos todos. De hecho, te cuento que el mensaje más hermoso que me dio un guía espiritual nunca fue, recuerda, el camino está en ir de la inocencia inconsciente a la inocencia consciente. Yo seguida estaba muy enfadado con él y le dije que dejara de decir tonterías, ¿no? Fue la pelea que tuve. Nunca he tenido un paciente que se haya peleado con su guía. Yo entendí en esa experiencia de regresión por qué mi alma es tan rebelde, ¿no? Y eso me ha llevado a donde estoy, obviamente a romper los moldes, romper esa carrera que tenía de economista exitoso y estar aquí ahora, ¿no? Y cuando me senté en el coche después de esa sesión, porque no entendí nada de lo que me dijo, digo, me vino como una revelación. Digo, claro, la inocencia inconsciente son los niños. Y ahora hay que volver a ser niños, pero ahora conscientemente. Ese es el camino, volver a ser niños conscientemente. La inocencia, la mirada limpia, la sonrisa. ¿Eh? Fíjate que los maestros lamas que yo he conocido son como niños. Tú los miras y parece que estás mirando a un niño. En los ojos, tú que vives en el campo, esa mirada inocente de las vacas, de los animales en general, ¿no? Esa mirada hermosa. Me acuerdo de ver ballenas en la península de Valdés, en Argentina, esas ballenas australes de 9 metros, con esos ojitos tan pequeños y esa mirada tan hermosa a 1 metro de mí, que te dan ganas de abrazarla, ¿no? Eso es un ser humano pequeñito, son niños, una niña. Y quiero hablar en Alicún, quiero hablar de maternidad consciente. No tanto que también por las madres y padres, sino por esos que vienen, esos nuevos retoños que vienen al mundo, ¿no? De que les preparemos el mejor de los caminos posibles. Obviamente ellos han elegido una prueba del alma, un aprendizaje. No todo va a ser un camino de rosas, ¿no? Porque si no se hubieran quedado allí en el espacio entre vida, que se está muy bien, por cierto, ¿no? Pero sí el que la mamá tenga conciencia de lo que está pasando y las implicaciones, la mamá y el papá, y las implicaciones que significaría hacerle vivir una experiencia complicada a su hijo, son importantes. Pero hay algo más. He querido introducir también en esta conferencia algo, porque normalmente lo que se habla es de, bueno, falta de autoestima, miedo o rechazo a su propia condición sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabes, traumas de todo tipo, ¿no? O no querer vivir, o no entender el sentido de la vida, porque mamá, papá no me quieren tener aquí, ¿no? Entonces, pues no, o sea, falta de energía incluso, ¿no? He querido introducir la parte que enlaza mucho con lo que estábamos hablando antes, que son las almas perdidas. Y básicamente tiene que ver con la experiencia de los abortos previos, naturales o provocados, da igual, ¿no? He vivido experiencias donde la mamá en su primer embarazo pierde a su hijo. Es tanto el dolor que se produce en muchas madres, sobre todo un caso que tengo en mi libro. Es el único caso que hay un testimonio, además muy largo, creo que son 12 15 páginas el testimonio de mi paciente. Es una mamá que pierde a su hijo el día que lo tocaba nacer. El día antes se muere el niño, deja latir su corazón y cuando va a, a parir, el niño, bueno, allá va porque siente que el niño no se mueve, eh, el niño ha muerto, no saben por qué, ¿no? Y yo la vi cuando tenía unos 5 meses de embarazo y estaba perdiendo al segundo hijo también. El experimento de placenta y, bueno, tenía luego placenta previa también. Y realmente
hay algo importante que entender con todo esto. El sufrimiento de mamá por esa pérdida, que es natural, o una pérdida de un hijo, podría ser también de un hijo adolescente o pequeño, ya nacido, ¿no? O sea, que tenga rondando el alma de su hijo por ahí y que ya esté en el dolor y en la tristeza, puede producir, como era el caso del que está en mi libro, una desconexión con el niño que está viniendo. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo he sufrido tanto con esto donde no quería vivir, yo quería quitarme la vida, yo no podría soportar esto. Me animaron las personas que estaban cerca de mí, pero si era por mí me hubiera tirado por un balcón, quizás. Pueden pensar así, ¿no? Esa desconexión, y claro, con esa idea no se quiere conectar con el niño que viene. O sea, a los 6 meses de perder a ese niño primero, se quedó embarazada y ese niño que venía, ella estaba desconectada. ¿Y qué hacía el niño? No soy bienvenido, me voy de aquí. Y por eso estaba teniendo este desprendimiento de placenta y esta cuestión de la placenta previa. Entonces fue un trabajo precioso, pero en la conferencia lo que quería comentar es que tengan conciencia que ese niño que viene, no solamente hay que tener una conducta más tranquila de lo habitual en nuestra vida para hacer que el niño se sienta bien, sino hay que conectarse con él. ¿Eh? Nuestra alma se tiene que conectar con la suya, porque si no, él no quiere estar aquí. Dice, ¿para qué voy a estar aquí? ¿No? Fue increíble ese caso en particular porque la placenta, no, o sea, cuando lees cualquier informe de placentas previas, ¿no? Me metí en varios hospitales americanos, hablaban de esto, y ponen que, bueno, que se puede parar, pero no puede pegarse de nuevo a la placenta. Además, es causa de muerte prematura de esos niños que están ahí dentro. O sea, prematura me refiero dentro de la, de la barriga de mamá, porque por ahí recibe el oxígeno y recibe la alimentación. Y si la placenta se va despegando, cada vez menos porcentaje le va a llegar, ¿no? Mm, No solamente se paró el desprendimiento, sino que se pegó la placenta con gran asombro por parte de los médicos, claro, ¿no? Realmente ocurrieron más cosas que hablaré en la conferencia, pero lo que quería insistir es en lo importante que es tener conciencia de estas almitas que nos rondan, también de niños que no pudieron venir o que vinieron y murieron, y que esto no puede hacer que no nos conectemos ni a los que ya están vivos, porque podemos tener más hijos, ¿eh? Y pueden sentir que mamá se perdió por el camino con esta historia y ya no tengo mamá, y esto me ha ocurrido también con algunas personas, con algunas mamás, ni aquellas que están nuevamente embarazadas pueden desconectarse, ¿no? Muy bien, Nacho. Pues nos vamos a quedar con ganas de seguir hablando. El tiempo de la entrevista ya ha terminado y es mejor porque así quedarán más deseos y ganas a las personas de inscribirse en nuestro congreso o de estar presentes si tienen la suerte de coger alguna plaza por allí, por Alicum. Bueno, Nacho, pues gracias por la entrevista. Enhorabuena por tu trabajo, por tu libro, por lo que estás desarrollando y bueno, pues nos vemos pronto, Dios mediante. Muchísimas Bueno, gracias. Carlos, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y sí, nos veremos prontito, a ver si nos conocemos en persona. Un Eso es. fuerte abrazo.